Ahora sí, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo taller, este nuevo ciclo de Comunidad Vice, este taller de educación financiera para las pymes. En este taller vamos a hablar de las sociedades de garantía recíproca y cómo son las aliadas estratégicas para facilitar el acceso al crédito a las pymes en los bancos o en el mercado de capital. Así que espero que les sea de mucha utilidad. Me presento, mi nombre es Mónica Costa, soy líder del equipo de negocios, de créditos a empresas avalados por SGRs y por fondos de garantías, y hoy me toca ser la moderadora de este encuentro. Así que estoy acompañada por Paula Di Pietro, José Lentini Ordoqui. Les doy la palabra para que se presenten. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este espacio, muchas gracias al Vice por tenernos en cuenta e invitarnos. Entendemos que es trascendental este lugar para poder contarle qué hacemos las sociedades de garantías recíprocas y los fondos y ayudar a las pymes. Bueno, como comentabas, mi nombre es María Paula Di Pietro y yo soy gerente general de CASFOG. CASFOG es la cámara que reúne a las principales entidades de garantía del país. José, bienvenido. Gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación de nuevo. Yo soy José Lentini Ordoqui, soy miembro de la comisión directiva de la CASFO, una SGR, y soy gerente de Aval Rural SGR. Perfecto, ya nos conocemos entre los tres, así que un gusto y esperemos que este taller les sea muy útil. Les cuento un poquito más sobre Vice. Vice es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. Otorgamos créditos, financiamientos a empresas con foco en proyectos de inversión, en proyectos productivos, en comercio exterior, a corto, mediano y largo plazo. Nuestra especialización está en el largo plazo y diseñamos también herramientas a medida especiales para sectores o regiones con el fin de ser la punta de lanza para el resto del sistema bancario en Argentina. Paula, ¿nos querías contar algo más sobre CASFO? No, el CASFO, como les decía, es una institución que tiene más de 20 años en este país y acompaña a los principales SGRs y fondos y colabora profundamente en esto que, insisto, es tan relevante que es la educación financiera a las pymes, ¿no? Exacto. Y contarles de qué se trata y contarles que hay un montón de herramientas que las acompañan en este difícil proceso para muchos de ingreso al crédito. Todo lo que vamos a ver en este taller, que lo que queremos lograr es que les quede información útil, datos útiles, esta herramienta financiera que esperemos les sea de utilidad en el acceso al financiamiento y sobre todo ver en profundidad entre Paula, José y yo cómo las SGR son aliadas al momento de ir a buscar un financiamiento al banco o un mercado de capitales. Así que bueno, empezamos ahora sí. Sí les quiero recordar que hay un botón de preguntas y respuestas que les pido que durante el transcurso del encuentro vayan ustedes cargando allí las preguntas, porque al final vamos a tener un ratito donde las vamos a leer y les vamos a contestar todas sus inquietudes. Así que no dejen de comentarnos también desde dónde nos están escribiendo o escuchando, de qué sector productivo son o lo que nos quieran comentar. Todo eso nos enriquece, por supuesto. Arrancamos la presentación entonces, perdón. Va a haber dos momentos interactivos, ya me estaba adelantando esto que me interesa tanto de las SGRs. Vamos con dos momentos interactivos. Ahora vamos con el primero, donde les voy a pedir que por favor votemos qué dificultades se encuentran al momento del financiamiento. Hay tres, pueden elegir varias de ellas. La primera básicamente se trata de la información contable que pueden tener o no. La segunda se trata de las garantías, ahí menciona varias, algún problema con las garantías. Y la tercera, desconocimiento de estas herramientas o no tanto en profundidad. Así que esperamos, le damos unos minutitos para que vayan votando, recuerden una o dos las que necesiten como para ver por dónde arrancamos. ¿Qué opinan ustedes? Y eso, Moni, cuando le preguntas esto a una pyme te dice precisamente mucha información, me piden mucha información, y después, no, me piden garantías. Me piden garantías y garantías que no tengo. Y siempre es la hipoteca o la prenda. Y bueno, acá estamos nosotros las SGRs para poder facilitar eso. Justamente eso, para facilitar ese acceso al crédito y al mercado de capitales. Vamos a ver cuál salió, cuál eligieron. La 3.
Espectacular, con lo cual este taller va a ser de suma A utilidad. medida. Era lo que queríamos, A ¿no es medida cierto? salió todo. Bueno, no se olviden que este taller va a quedar grabado en Comunidad Vice, así como queda grabado también los otros talleres que estuvimos dando anteriormente. Así que bueno, procedemos a empezar con la presentación. Paula, entonces, vos nos vas a contar un poquito de qué se trata el sistema de garantías. Exacto. Empezamos por el inicio, ¿no? ¿Qué es el sistema de garantías? Contarles que hace 30 años que existe el sistema de garantías en el país, no solo en Argentina, sino en todos los lugares del mundo, y además es una recomendación incluso del Banco Mundial. Está orientado a que el garante, en este caso la SGR o el Fondo de Garantía Público, que también son entidades que nos acompañan, puedan encontrar a la pyme, puedan acompañar al empresario con una mirada más amplia, con una asesoría específica y puedan con esta garantía facilitarles la conexión con un banco o con el mercado de capitales y que este proceso sea más ágil, sea más simple y en definitiva sea mejores condiciones que existen en el mercado, ¿sí? Un punto a tener en cuenta que siempre lo mencionamos y que así aporta mucha claridad sobre quiénes somos, las SGRs y los fondos no prestan dinero, ¿sí? No van a encontrar el conectarse o el tomar contacto con una SGR o un fondo, no le indica a la pyme directamente que le va a monetizar esa SGR y fondo. Eso lo hacemos los bancos. Exactamente. Los bancos, sin lugar a duda, los fondos, los distintos monetizadores que hoy existen en la Argentina. Pero sí los va a ayudar y lo que nosotros pretendemos es brindarles asesoría, ¿sí? A medida, poder entender de qué se trata el negocio, qué necesidades de financiamiento tiene, de corto, de largo, qué es lo que pretende desarrollar en el corto o en el mediano plazo y a partir de ahí acompañarlo en mostrarle las ofertas que existen en el mercado. Ahí ya después vamos a ver más adelante, bueno, ¿para qué somos buenos, no? ¿En qué negocio los podemos acompañar y de qué forma en el crédito? Claro que sí, en realidad aliados estratégicas, las SGR, son tanto de los bancos como de las pymes, porque justamente esto puede darse de un lado o del otro. Tanto de los bancos podemos derivar una operación a las SGR o fondos, o bien la SGR traernos una operación al banco, como vos indicaste, al banco que tenga la mejor línea para ese momento, que de acuerdo a la pyme le convenga para su proyecto. Sí, en cierta forma nos asociamos con la pyme y los acompañamos en la presentación ante una entidad financiera o en el mercado de capitales y se solucionan esos problemas de información que hay. En general, el acreedor o la entidad financiera monetizadora no tiene toda la información de la pyme, y entonces por eso se pone averso al riesgo, se pone restrictivo. Entonces, con la garantía de una SGR se abren las puertas, digamos. Exactamente, es Rompemos mucho más. ese hielo, ¿no? Exacto. Y esa es la idea. Exacto. Y además, esta mirada que tenemos con la micro pequeña empresa, que me gusta dejarla resaltada también, que es, miramos el negocio en sí mismo, es decir, entendemos, apostamos más a futuro, ¿no? No Claro. solo en la información histórica, que obviamente es necesaria y la vamos a ver, pero la documentación financiera, societaria, pero apostamos a la perspectiva que tiene ese empresario a futuro y en ese sentido, digamos, somos complementarios con también la entidad bancaria, ¿no? Acá les dejamos un poco en la presentación el esquema general de cómo trabaja una SGR, también un fondo, y que entiendan que administran fondos de riesgo, ¿no? Y justamente este fondo de riesgo es la espalda con la cual la SGR acompaña a la MIPYME, como ahí lo ven en el gráfico, en el pedido del crédito al banco, a mercado capitales o también a proveedores, porque también existen garantías comerciales para facilitar este flujo y son importantes. Y mediante este fondo de riesgo, la SGR emite un certificado de aval, ¿sí? Un certificado de garantía a pedido de la MIPYME. Y en esto que vos decías, ¿cómo es primero si podemos utilizar ambas vías? La pyme puede primero contactarse con una SGR, entender un poco su panorama, empezar a plantear su estrategia financiera y a partir de eso vincularse, o también llegan muchas pymes a través del propio banco, claro. En el caso del Vice, que bueno, hay una pyme que por alguna cuestión necesita una garantía, claro. O que le mejora la performance una garantía y ahí se deriva a nosotros. Sí, justo complementando lo de pausa, el sistema financiero nos califica a nosotros. O sea, tenemos calificadores de riesgo, tenemos un fondo de riesgo que respalda nuestros avales, que está, bueno, auditado, tenemos controles del Banco Central, de la CNB, de la CEPIME, y
a partir de eso, con nuestro nombre o nuestro respaldo, Sí, sí, yo respondo. las entidades financieras pueden darle a la pyme con muchísima más facilidad. Exacto, eso es lo que se llama una garantía preferida Exacto. autoliquidable. El banco se siente en algunos casos más cómodo cuando vienen con una SGR, más allá de que el banco también acompaña los proyectos, asesora los proyectos. Siempre somos, como digo, entre tres partes aliados Sí, estratégicos exactamente. para sacar ese financiamiento adelante, sea cual sea el financiamiento. Sí. Sin duda alguna, sí. Interesante esto. Es un punto, como decir, condición sine qua non para poder ser acompañado en realidad por una entidad de garantía, un SGR especialmente, contar con certificado MIPYME vigente. Vigente. ¿Sí? En nuestro país existe el registro PYME, la verdad que es súper importante, hace relativamente poco tiempo se ha creado y lo que hace el país es entender qué persona humana o qué persona jurídica de acuerdo a su actividad es considerada MIPYME y a partir de este registro también es una fuente de datos de estadísticos y una fuente, un monitoreo, un observatorio para entender un poco más en qué condiciones están nuestras pymes argentinas, ¿no? Y aquel empresario que desee registrarse, y la verdad que lo impulsamos a eso, Sí. porque es muy simple el proceso, directamente se ingresa un formulario a ARCA, se vincula con la Secretaría PYME y a partir de ahí se obtiene el registro y el certificado que está en pantalla. Ese certificado se valida todos los años, se actualiza y básicamente es la presentación de la misma información que tiene la MIPYME ante el Estado, complementa con un formulario más estar vigente en el registro. Exactamente. Perfecto. Así que... La recomendación, tener el certificado PYME exacto. y la información en el LUFE, ¿no? Lufe, Las dos muy cosas. buena esa Primera punta que me recomendación. da así, José. como Sí. Queremos recordarle que sobre Lufe hicimos el taller pasado, con lo cual en Comunidad Vice van a poder ver un taller específico que se dijo de Lufe, que es muy importante que todos vayamos tomando conciencia de Lufe. Hablábamos eso con Paula antes y con José, por supuesto, que todas las entidades vamos a ir a Lufe a buscar la información, con lo cual es sumamente importante que empiecen a amigarse con Lufe y empezar a estar al tanto. Vean ese taller que va a ser de mucha utilidad. Sí, sin lugar a dudas, hoy Lufe se plantea como un escenario muy propicio para amalgamar a las pymes, para tener las carpetas organizadas y a partir de ahí, bueno, derramar el crédito que tanto necesitamos y que tanto va a agilizar el proceso productivo en nuestro Claro, país. bajado a tierra, ¿qué quiere decir? No tienen que estar llevando los papeles o mandando papeles a cada banco o entidad que ustedes van, sino que si está Lufe, lo agarramos Es más todos. simple. Buenísimo. Bueno, por eso se pueden plantear hasta precalificaciones y acota justamente lo que venimos hablando. O sea, ese problema de información ya es menor. es menor, exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar de los principales instrumentos que se avalan o garantizan en el mercado financiero. Bueno, Vamos, voy José. yo. En el mercado financiero tenemos los préstamos, el destino es capital de trabajo, proyecto de inversión y esto obviamente depende de la entidad financiera y la oferta que haya en el mercado, pero hoy tenemos pesos, dólares y líneas en pesos atadas a Tamar, a UVA, y eso me parece bueno, es bueno en este momento porque a algunas pymes les parece alta las tasas en fijas. Claro. Y entonces salir con una tasa variable puede ser un poco mejor porque si tiene la expectativa de que baje, Claro. Va a acompañar mejor el costo. Sí, hoy el Así mercado estaría dirigiéndose para ahí, pero hay un mix. Los bancos ofrecemos fija, Baldar corregida, Tamar, UVA más. Sí, y atadas a productos, ¿no? O sea, nosotros Valor producto, recientemente hicimos una operación con el Vice precisamente a 60 meses y donde el productor compró un camión nuevo y fue un crédito UVA más un margen y está atada la cuota al valor de la soja. También hay con valor leche y bueno, y determinados productos que bueno, hoy es próximamente como una porcinos. alternativa muy atractiva Claro. para muchos porque atan un poco la cuota A tu su producción. ingreso.
Claro. Exacto. Novedosa también en el país, ¿no? Eso hay que aclarar, vos hablabas que el vice es punta de lanza y claramente, ¿no? O sea, da el impulso que necesita en muchas líneas y da ese paso a un nicho que a lo mejor no es tan utilizado y finalmente establece un caso de éxito, ¿no? Lo que hablamos tanto, tan importante, probar, dio resultados, Esa es la muchas veces idea. lo replica Y se después derrama en el resto del sistema. mercado. Exactamente. Quizá hay una pyme que ata su flujo al dólar, otra quiere atarlo a una tasa variable porque prefiere estar a la baja, otra prefiere especular con una tasa fija, así que bueno, acomodar la oferta a la demanda, ¿no? Y Exactamente. digo, este es el valor agregado también de las SGRs y de las entidades de garantías, contarles que existen todo esto, porque a veces ya mayormente la pyme se relaciona con su banco, que tiene la cuenta corriente, que lo va a ver para ver qué puede ofrecer. Bueno, estos espacios nuevamente surgen para esto, para conocer que hay un montón de oportunidades, de herramientas y que hay que conocerlas. Luego decidiremos el contexto y cómo está mi negocio, pero sí hay que conocer qué posibilidades tengo. Por supuesto, como decíamos, que no se queden con el no, si algún banco en forma directa no toma ese financiamiento, porque existen las SGR que quizás son las que van a cubrir esa falta que hace para... Sí, esto es muy simple. O sea, el banco ya nos calificó a las SGRs. Perfecto. Y nosotros presentamos a la pyme. Con nuestro aval, el banco liquida casi automáticamente. Claro, claro. Así es que, bueno, muy ágil. Perfecto, eso es bueno que la gente lo sepa. Interesante en la FINMIN anterior, ver que la gente puede preguntarse, bueno, pero ¿me avalan? ¿Y por qué me avalan? Porque hay socios protectores, porque hay un fondo de riesgo, y esto que vos decías recién exactamente. ¿Y por qué el banco tan rápidamente liquida un préstamo que viene por SGR? Porque ya tenemos calificadas a las SGRs. Garantías preferidas A, autoliquidable, avanzamos mucho más rápido. Bien, exactamente. Sí. El siguiente producto es... no, bueno. Sí, bueno, digamos, complementando lo que decía José, también en el ámbito bancario tenemos leasing y también tenemos los descuentos de documentos que lo vamos a ver en ambos mercados, ¿no? En los bancos, también en el mercado capitales con algo más de detalle. Solo para contextualizar esto que hablábamos entre los dos, el sistema de SGR son 46 entidades, trabajan en todo el país. Hoy se opera con 38 bancos, ¿sí? Y con fondos públicos y privados, digamos que están abiertos a la posibilidad de recepcionar una garantía o un aval de una SGR de un fondo y a partir de ahí facilitarle esto que hablamos tanto a la pyme, el dinero. Y también a nivel de números, para no aburrirlos, pero estamos hablando de garantías vigentes de riesgo vivo en el mercado financiero por más de 1.800 mil millones de pesos. Esto da cuenta de que verdaderamente es un mercado que está en movimiento, que tiene mucho desarrollo y nuestras perspectivas son de crecimiento y acompañar a los distintos bancos y a las distintas líneas regionales. Acá déjame acotar, dado que la gente votó por la tercera, que era desconocimiento. Bueno, esto no es algo nuevo, ya lo dijiste al comienzo, y es algo que ya lleva bastante uso, con lo cual los invitamos a usarlo aún más porque es súper útil. Sí, les digo un ejemplo. Por ejemplo, una vez que están calificados con la SGR, yo puedo darle el aval frente a 3, 4 bancos. O sea, un préstamo de largo, un préstamo de corto, a diferentes alternativas, o mismo 3 préstamos en el mismo banco. O sea, que eso es algo... Se califican una vez el SGR, pero con ese aval pueden presentarse en el mercado de capitales, en varias entidades financieras. Y otro punto también a complementar es que no solo es necesario vincularse con una SGR, ¿no? Digamos, uno puede calificar crediticiamente con cualquiera de las entidades, de los fondos que hoy están habilitados para... Y con varias de ellas al mismo tiempo. Y esto también es una alternativa, porque, digamos, tienen perfiles distintos, especializaciones distintas a lo largo del país, regiones también. Si bien hoy la tecnología nos ha ayudado mucho y atendemos pymes de todo el país, en Buenos Aires, Tierra del Fuego, no importa dónde haya sucursales, pero el poder elegir aquella que es más a la medida de mi necesidad ayuda. Y otro punto también, que lo vamos a decir más adelante, no tiene costo calificar con una SGR. Y ese también es un aliciente, ¿no? Después, cuando siga y cuando ya pueda concretarlo con un crédito específico, ahí sí va a tener el costo de lo que es la comisión, pero antes no tiene un monto
monto asociado el calificar y tener activa esa validación con la SGR. Perfecto, con lo cual está muy bueno si quizá pueden calificar en varias SGRs, porque cada SGR, como decía José, va a calificarlos, con lo cual van a tener un monto determinado con cada SGR, que quizá necesitan sumar 2 o 3 SGRs para llegar al proyecto que ustedes necesitan. Sin lugar a Esta dudas. opción está abierta, no hay costo por calificar en las SGRs. Después, cuando esté avanzado, bueno, pero está bueno que puedan llegar a su monto. Sin duda. Otro ejemplo que se da bastante seguido es la pyme se califica en la SGR y el banco la califica, por ejemplo, para un crédito prendario. Y la pyme prefiere no prendar el vehículo para poder disponer libremente del vehículo, se lo tiene que vender. Entonces va a la pyme y le ofrece al banco, con la garantía de la SGR, ¿me das el crédito? Y en general está ok y avanza de esa manera. Claro, bien Y puede. el vehículo lo tiene disponible, libre para poder... Exactamente, porque a veces no son las mismas garantías las que pedimos en los bancos que las que ustedes piden. Exacto. Como decía Paula en algún momento, la mirada es más amplia, quizá acompañan desde otro lado, entonces es bueno que vean qué tipo de garantías, porque no necesariamente le van a pedir las mismas que le piden banco. No, nos convertimos en socios de la pyme, Total. ¿no? Eso es lo que dijo, esa palabrita que dijo José, y eso es trascendental. Nos vinculamos más, la conocemos y a partir de ahí, bueno, tratamos de ver y ser flexibles en cuanto a la contragarantía. Lo vamos a ver en detalle, son más adelante también, son muchas, pero esa es la adicionalidad al sistema. Perfecto. Sí. Bueno, vimos mercado bancario y ahora el mercado de capitales. Muy bien. Es lo mismo, o sea, el mercado de capital es que hay inversores del otro lado, que son los que aportan los fondos, nos ven a la SGR. Y en la SGR podemos descontar cheque de pago diferido, pagarés avalados o obligaciones negociables. Estos documentos, el mercado los ve con el nombre de la SGR. Claro. Los cheques de pago diferido y los pagarés. Ve a la SGR tal, tal plazo y tal moneda, tanto monto. Y eso hay oferta pública, se ofrece y un acreedor lo compra. Inmediatamente los fondos van a la sociedad bolsa y se hace de la pyme en 24 horas de los fondos. En 24 horas, Sí, en súper 24 rápido. horas. Sí, esto es muy rápido. Los cheques de pago diferidos pueden ser propios, que sería un crédito propio, como si fuese un crédito directamente. Esto puede sonar raro, pero bueno, la pyme se puede emitir un cheque a sí misma y es un cheque propio. Y después, si no, el circuito normal es descontar un cheque de tercero, bueno, a través del mercado. Lo mismo, esta financiación es en pesos, es hasta 360 días y la liquidez es prácticamente inmediata. Claro. Bien, Bien, esto es lo bueno que costos tiene. y demás, el mercado de capitales es muy transparente y bueno, y como decíamos, la pyme puede acceder muy rápido a los fondos. Claro, y eso lo puede hacer porque figuran ustedes. Exacto. Entonces, esto está bueno para un tipo de empresa que quizá en este momento no puede acceder con su nombre solo, entonces está bueno que aparezca la SGR. Exacto, para el mercado es la SGR. Claro. En los cheques y también en los pagarés. Acá, como pueden ver, estas tasas son de referencia actuales, son tasas en pesos para descuento de cheques, estas tasas son nominales anuales vencidas. En este momento de mercado son mejores que las bancarias, particularmente, eso va variando de acuerdo a momentos de mercado. Totalmente. Hubo momentos donde fueron muy beneficiosas, otros donde estamos con más competencia en el mercado bancario, pero bueno, eso lo va eligiendo la pyme de acuerdo al momento. Exacto. Sí, comentar, solo aclarar, el mercado capitales que estamos viendo ahora es complementario, ¿no? Muchas veces del mercado bancario para la empresa. Es decir, puedo, como decía, no solo puedo tener 2 o 3 préstamos con una sola SGR, puedo estar con una línea de cheque propio y además tomar un crédito de inversión ante el BICE. Digamos, tengo alternativas que me permiten mejorar esto que hablábamos de planificación de crédito y planificación financiera. Te digo otro ejemplo, digamos, en general en los bancos hay unos límites de atomización, entonces quizá te toman autorización para un cliente determinado y puedes ir con otra parte a una SGR y descontarlo también. También, por supuesto, por supuesto. Bueno, después el producto pagaré avalado, esto en general tuvo también mucho auge en los últimos años en dólares, pero también está en pesos y el mercado los compra hasta 3 años. En general
el mayor volumen está entre 6 meses y un año, pero se pueden hacer y se puede hacer un producto a medida. Si la pyme necesita, por ejemplo, amortizaciones trimestrales, hace un pagaré cada 3 meses. Claro. De acá a 3 años. Claro. Y el mercado los compra y accede también la pyme en 24 horas tiene los fondos. Perfecto. Este producto está en pesos, en hard dollar, como llamamos, que son dólar, y después en dólar BCRA y dólar 3.500. O sea que hay muchas pymes que operan con ventas en dólares que pueden acceder a esto y operan calzados, ¿no? Perfecto. Acá nuevamente te les trajimos algunos datos de números, ¿no? Que también, como decía José, son datos de referencia nomás, pero para que ustedes tengan una idea de en los últimos días cómo han operado estos instrumentos en el mercado. Bueno, y este producto es las obligaciones negociadas avaladas, como venimos hablando de que el otro figura la SGR sola. Sí. Esto no, esto ya figura la pyme. Figura la Entonces, pyme. le da mucho más exposición pública. Entonces, es recomendado más para una pyme de un nivel de medio para arriba, con cierta administración financiera o de finanzas. Y le da Quiera dar un saltito. un saltito, porque es como el paso inicial para salir al mercado de capitales con nombre propio. Claro. Entonces sale avalado, obviamente el mercado al salir avalado lo compra como los anteriores productos, principalmente por la SGR, básicamente, pero después la evolución sería que esa pyme pueda salir sin aval. Claro, claro. Así que en general es lo que se busca y a la pyme le abre muchas puertas. En general es una pyme que ya tiene acceso al sistema bancario, claro, pero le da una evolución más. Claro, cotizar en bolsa, verse en el mercado, no es lo mismo que... Claro, no, y básicamente transparencia, ¿no? Obviamente también con la emisión de emisión de deuda, una ON garantizada también conlleva responsabilidades, tiene información continua en el mercado de capitales, se expone, pero la verdad que es un instrumento que, deberíamos utilizar mucho más en el país y tiene muchos beneficios. Sí, un tiempo atrás era muy difícil emitir una obligación negociable. Hoy es algo muy simple. La verdad es que no demora lo mismo que descontar un cheque, pero la verdad es que el proceso en un mes podrías estar saliendo al mercado y la verdad es que eso da una exposición pública hacia las entidades financieras muy interesante. Que es muy interesante. Oye, digamos, es un proceso simplificado, acá les dejamos los datos, igualmente toda la información también está encargado, claro, acá y en las entidades también en CNB, tienen muchas información y muchas agendas también para poder establecer una ON y salir al mercado con eso. Bien. Y el último que nos queda también, digamos, haciendo un repaso rápido de por qué somos buenas las SGRs para las pymes y los fondos, tiene que ver con la factura de crédito electrónica, ¿sí? Hoy por hoy las entidades de garantía podemos acompañar las facturas que se emiten de mi pyme a mi pyme, ¿sí? Cuando una es proveedora de servicio o de un bien y a otra mi pyme, si se extiende una factura de crédito electrónica, ahí podemos estar. En el caso de la factura de crédito electrónica para esta relación de vinculación gran empresa, proveedores, MIPYMES, acá también no avalamos la factura de crédito electrónica, pero sí esa factura la podemos utilizar, como hablábamos antes, como contragarantía para otro tipo de instrumento, ¿sí? Ya sea bancario, ya sea mercado de capitales. Por eso también la traemos a este espacio porque nos parece útil que ustedes la tengan en cuenta las pymes y que las conozcan. Bien. Bueno, ahora vamos a lo que les va a interesar, dado otra vez la respuesta que nos dieron, que es cómo obtener un aval o garantía en las SGRs. Paso a paso. No se preocupen que queda grabado, pero vamos a explicarles paso a paso entonces. Sí, o sea, les decía, ¿cómo se pueden vincular? Volvemos a lo inicial, pueden hacer ustedes esta mirada general de cuáles son las entidades de garantía en el mercado, a través de la página de CASFOC también pueden acceder a todas ellas y poder vincularse directamente. Muchos tienen estos procesos de calificación online y les van a pedir el armado de una carpeta, ¿sí? Recuerden que también nosotros, las entidades son los primeros pagadores, así que hay una mirada de crédito también. Y en este armado de carpeta, la solución simple y que nos va a servir no solo para las SGRs, para los bancos, para los fondos, es tener completo el LUFE, ¿sí? Y avisar de eso a la entidad de garantía, que hoy ya lo consulta, o también complementariamente, a veces quizás puede ser que tengo el LUFE, pero necesito algún documento más, voy a recibir un llamado de la entidad para solicitármelo. Básicamente es armar en el Drive una carpetita, la arma la pyme, la arma el contador, con el certificado PYME vigente,
Decíamos, requisito número 1, documentación financiera clásica, último balance, venta, deuda, posbalance, ¿sí? Alguna manifestación de bienes. Si se puede, una reseña mínima del negocio, ayuda siempre también para esta mirada. Y la documentación societaria básica, balance, un acta, digamos, no mucho más que eso. Bien. A partir de eso ya está en condiciones de calificar. Vale aclarar que también en muchos sitios web ya también la propia entidad de garantía con nombre completo y con quit ya también hace una precalificación rápida. ¿Sí? Pero hablamos de que cuando ya estamos en una instancia, digamos, más avanzada y queremos puntualmente que nos digan para qué línea podemos trabajar, lo ideal es reunir esta documentación básica. Sí, como dice Paula, está la alternativa muy ágil. Si vos necesitas una línea rápida, hay SGR que ya tienen disponible que con certificado PYME y LUFE te dan una calificación. Hasta cierto monto. Exactamente. Claro. Y te lo sacan en 24 horas. Claro. Eso ya hay. Pero bueno, si vos querés algo más, que te conozcan un poquito más, obviamente te van a pedir recomendación, te van a pedir información. Lo mejor es ir de la mano de algún proveedor, de algún cliente o de alguna entidad financiera que te conozca, porque en general nosotros decimos, por lo menos para mí, que hace un rato estoy acá en el sistema, lo más importante es el carácter y el conocimiento del cliente. Entonces, cuando viene una recomendación de alguien, es una llave que abre muchas puertas. Después, en la confianza. Justamente para ser socios tiene que haber confianza y bueno. Totalmente, ahí me das el pie a lo que vos decías, Paula, quiero aclararle a la gente, es que el análisis de riesgo cambia. En vez de hacerlo el banco, cuando viene una operación por SGR, en vez de hacerlo el banco, el análisis de riesgo lo va a hacer la SGR, con una mirada más amplia, por eso arman una carpeta, con una mirada más amplia que quizá la que hace el banco, con otros instrumentos quizá, pero el riesgo cambia. Cuando a esa carpeta viene el banco no va a volver a pasarlo por riesgos, porque justamente nuestros aliados ya lo hicieron y vamos a basarnos en la información que ellos nos den. Quería aclarar. Muy importante ese punto, Mónica. Sí, pero una evolución es, por ejemplo, nosotros presentamos una pyme al vice y hace una primera operación. Y después, en una segunda operación, si la pyme le pide al vice, a ver, ya que me conoces de esta historia crediticia que tengo, te tomé 2, 3 préstamos avalados por SGR. Me asistís sin SGR y muchas veces ocurre también, pero precisamente por eso, pues se fue conociendo a la pyme y va evolucionando ese acceso al crédito. Por supuesto. Un punto que siempre decimos y que vale la pena aclarar, aquella pyme que se vinculó en algún momento con el sistema de garantías no sale del sistema de garantías, se queda. Y justamente hace un uso cada vez más eficiente del mismo, coavalando, acompañando entre varias entidades, con fondos, y eso creo que es la clave, ¿no? Porque realmente es un espacio para que se pueda desarrollar. Totalmente. Y armando este camino del carácter y el conocimiento puede, la verdad, que acceder. Aparte, como decía José, como decías vos antes, a ver, todo tiene un mix. O sea, puede ser que en algún momento tome una financiación directa y en otro momento tome una financiación por SGR, dado que ya está calificado. Puede que en un momento tome un crédito bancario tradicional y puede que de repente necesite el mercado de capitales porque necesita fondo en 24 horas. Lo bueno es saber que existe todo este mix para poder usar lo que necesitan en el momento que lo necesitan. Sin lugar a dudas. Bueno, continuando con esto de armar la carpeta, les dijimos, tenemos la carpeta o LUFE, en algún momento esto se presenta a la o las SGRs o el fondo, se hace esta evaluación que hablábamos desde todas estas perspectivas, ¿no? Se comunican, bueno, finalmente cuál fue el resultado de esa calificación, los límites de crédito otorgados, qué líneas, ¿no? Una línea de cheque propio, proyecto de inversión o el instrumento que fuere. Se constituyen las contragarantías, o sea, las SGR solicitan contragarantías, ahora las vamos a ver un poquito en detalle, y finalmente la MIPYME se convierte en cliente o socio, ¿no? Y ahí está en condiciones la SGR de emitir el certificado de aval para que directamente esta pyme la acompañe al banco o al mercado que se trate. Vale aclarar también, la tecnología nos ha ayudado mucho, hoy los certificados de garantía son digitales. Sí. Y eso también acorta los plazos, las distancias y la eficiencia del sistema en general. Claro que sí. Mucho, Pau. Estas líneas que son como automáticas se hacen con contragarantías que llamamos y solicitudes de crédito o de realidad de aval, pero un poco para equiparar al banco, que son con firma electrónica. Así que también eso agiliza súper muchísimo. Ágil, exacto. Muchísimo. Es a donde se apunta.
Perfecto. En cuanto a las contragarantías, o sea, la SGR suele solicitar una Sí. contragarantía a la pyme, acá las pusimos como un detalle, ¿no? Son muy flexibles, pero básicamente hoy la más utilizada es la fianza, ¿sí? Y Bien. esto también vale la pena aclararle, la fianza personal, en el caso de una persona jurídica o de un tercero, en el caso de una persona humana. O sea, donde no necesita ni hipotecar ni prendar. Exacto, Una fianza, depende de la SGR, depende del instrumento, del tiempo, pero muchas entidades hoy trabajan solo a fianza y del monto también, ¿no? Y esto es importante porque claro esto que es sí. un gran cambio que tiene el sistema y que la verdad que llegó para quedarse y se Y trabaja de esta tenemos forma. que destacar por la flexibilidad, ¿no? O sea, Claro. por alguna palabra que usó Paula, para que no pase esa flexibilidad, la adicionalidad. Si nosotros no sumamos algo, precisamente no servimos. Entonces, en la historia obviamente puede ir cambiando, pero por poner un ejemplo, si una pyme decide darle una hipoteca a la SGR, la SGR después contra esa contragarantía puede dar diferentes avales a entidades. Entonces no depende de que, por ejemplo, le das una hipoteca a un banco y después ese banco no te ofrece ninguna condición buena. Entonces estás preso con tu garantía y no podés salir a pedir crédito. O por ejemplo, prendar un usado. No se prenda un vehículo usado. La Claro. SGR en general es permeable a tomar garantías que, bueno, los bancos Quizá no. normalmente no. Claro. Y la potencia, ¿no? Porque eso es lo que hablamos, con una sola garantía tenemos más posibilidades de búsqueda. Exacto, pueden ir a distintas Pero en SGR. general, como dice Sí, Pau, se trabaja con finanzas personales, lo que se llama unas líneas clean. claro. Yo la firmo. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a beneficios del aval o garantías sindicados, lo que estuvimos haciendo Sí, como contarles. punta de lanza también. Exacto. Les contábamos que son muchas las entidades de garantía que trabajan individualmente, también con coavales, ¿no? En un mismo uno se conecta con 3, 4 SGRs y entonces cada una, digamos, se divide como esa garantía. Y hace poquito, digamos, desde la Cámara y todos los socios de la Cámara y también con los fondos que estamos empezando a trabajar también en esto que llamamos garantías sindicadas. Lo que dice ahí en la presentación, muchas SGRs, muchas entidades de garantías, un solo aval, una sola carpeta, un solo contacto, un solo proceso de gestión administrativa. Y a partir de esta unión que favorece justamente la diversificación del riesgo de este lado y para los acreedores también, es la verdad un instrumento muy útil que estamos trabajando mucho, incluso con ustedes del Banco Vice, que la verdad es que entendemos que a partir de este sindicado, de esta unión, podemos, y con el uso de la tecnología nuevamente, porque el onboarding es digital y todo el proceso de punto a punto está tecnificado, ofrecemos una alternativa distinta que acompaña sobre todo en sectores nuevos o en nichos que nos interesa estudiar, entender y a partir de ahí también como punta de lanza para que se replique. Exacto, acá convengamos que no les cambia el tema de no van a tener que presentar su carpeta o ir a 20 SGR, sino que la presentación es una sola, caso que está nucleando, con lo cual sigue siendo simple para ustedes, pero pueden tener mayores oportunidades y ver más líneas como las que estuvimos sacando últimamente, que ya generamos al mercado para láctea, para porcinos, que ya está por venir. Exacto. Y bueno, esperamos y analizando otros sectores. Otros sectores, exactamente, era lo que... Esa es la idea. Sí, la pyme al estar atomizada en varias SGRs permite acceder al monto que necesitaba y que quizás si va a una SGR me dan un poco, otra, poco. y lo que necesitaba en los sindicatos de Cashflow se logra el monto que necesita y la verdad es que se ha logrado un producto muy interesante. Muy interesante. Muy interesante para la pyme y para las SGRs. Sí, bien. Los sindicatos funcionan pegados a líneas específicas, ¿no? No es que trabajamos en todo, como pero decíamos, bueno, lácteos, porcinos, por exacto, ahora, bueno, estamos viendo exacto. otros sectores, pero sí. Pegados a Exactamente. de la mano eso. Y finalmente un poco para contextualizarlo, cuando hablamos tanto de este sistema, de qué se trata, ya les dijimos, son 46 SGRs, hay fondos de garantía en muchas provincias, hay fondos nacionales también. ¿De qué plata estamos hablando? ¿De qué nivel se recuerdan ustedes? Hay un fondo de riesgo, que eso es la espalda, ¿no?, del mercado. Este fondo de riesgo, hoy estamos hablando más de 945.000 millones de pesos. Esos fondos se pueden potenciar 4 veces para otorgar garantías y hoy tenemos un riesgo vivo en el mercado de 2.600.000 millones de pesos. ¿Sí? Mucha plata que la verdad que pretendemos escalar y seguir acompañando y bueno, hacer este recorrido
Banco Federal también, ¿no? Que nos ayuda Exacto. mucho el banco con eso, con la llegada que tiene el banco en todas las economías regionales, nos ayuda mucho a difundir Claro que esta sí. herramienta para que no quede solo en Buenos Aires o en la zona micro. Hoy tenemos más de 40.000 pymes asistidas y bueno, vamos por mucho más. Impecable, impecable. Para terminar, Moni, a ver Sí. si la nombramos varias veces, o sea, la Cámara, nosotros también facilitamos que las MIPYMES se puedan comunicar o vincular con las MIPYMES, con las SGRs, perdón, con nuestros socios. Así que acá está nuestra dirección web, van a encontrar un formulario, pueden individualmente comunicarse con cada socio, que está ahí la dirección, o pueden hacerlo también a través con un contacto de la Cámara y nosotros los derivamos. Y acá el listado de todos nuestros socios activos. Perfecto. Como conclusión, entonces, esto no terminó, pero como conclusión, entonces podemos sacar que tienen una herramienta más, han aprendido o han visto o han conocido en este taller que hay una herramienta más, además del crédito directo bancario, que ustedes pueden elegir a través de las garantías, depende qué garantías quieran utilizar o cuáles no, de acuerdo a la información contable con la que ustedes cuenten. Depende o que el banco haya dicho, bueno, no, necesito que vengas acompañado con una SGR. Contamos con estas SGR que son, como dijimos, las mejores aliadas estratégicas, tanto de los bancos como de ustedes. Que es fácil calificar, que calificar no tiene costo, que pueden hacerlo en todas ellas. Interrúmpanme si gustan. Que es fácil, que teniendo el certificado PYME y su información, no dejen de consultar porque quizá ustedes creen que no pueden acceder y quizás sí pueden acceder. Estén siempre atentos a las novedades de las líneas que damos porque bien puede ser ese proyecto que ustedes quieren hacer. Así que bueno, un poquito, esta es la conclusión, no sé si Sí. quieren sumar algo más. No, una pregunta que surgió es, ¿por dónde empiezo? O sea, capaz que alguno dice, no sé, no conozco a nadie, ¿dónde empiezo? Primero podrías empezar por Casfo. Paula puede derivarnos a las SGRs. Después, muchas SGRs nos presentan clientes proveedores o clientes, o sea que por ahí son empresas más grandes y que a su cadena de valor PYME le presentan una SGR. Después, entidades financieras, quizás acercarse a su banco y consultarle con qué SGR ¿O qué líneas, ¿no? trabajás, ¿Qué líneas trabajás de exacto. SGR? Y la otra alternativa puede ser a una sociedad de bolsa, una LIC, que también operen y le pregunten lo mismo. ¿Con qué SGR estás vinculado? ¿Me puedes presentar a alguien? Y entonces de esa manera Conocer el sistema. conocernos. Bien, si les parece bien, vamos a las preguntas porque ya están llegando un montón. A ver, algunas las hemos dicho, así que si las dijimos, lo hacemos bien cortito. ¿Cómo se elige la SGR adecuada para mi tipo de empresa o sector? Bueno, ¿Algo has dicho? les decíamos por dónde empezar todo esto, ¿no? Por la cámara individual. Hay algunas cuestiones, hay algunas SGRs que están más especializadas, ¿no? Como comentaba, Claro. por rubro, que tienen más experiencia o que están más cercanas al lugar donde está esa empresa. También puede ser una forma de elegir a la SGR, ¿sí? Y bueno, y nada, y recorrerlas. Ese es un poco el consejo. Recorrer, hay muchas, y la vinculación que tiene cada de las SGRs o los cupos con los bancos es muy grande, así que podré empezar por uno, pero la idea es no quedarme también en esa y poder conocer otras alternativas. Claro que sí. Sí, seguramente ese presentador te va a guiar un poquitito. Si, por ejemplo, el banco tiene una alianza comercial con algún SGR, te va a facilitar el acceso. Otras puede ser por sector. Bueno, nosotros, como el nombre lo indica, nosotros nos dedicamos más al sector agro, o sea que existimos todos los sectores, pero nos especializamos mejor o somos mejores Claro, capaz que eso en es ese una rubro. buena alternativa. Y después hay otras que son más regionales, se especializan en una región determinada. Sí. Bueno, Sí, eso es una buena respuesta, exactamente. La siguiente pregunta es, ¿qué costos tienen para una pyme obtener una garantía de una SGR? Bien. Varía, ¿no es cierto? Efectivamente, Varía. esto depende de la política comercial del SGR, del momento, del crédito. No tiene costo. Calificar no tiene costo. Eso, cuando ya vas a sacar el crédito, quizá podemos dar un sí. rango. Entonces, cuando van a tomar, cuando efectivamente toman, pero puedes hablar desde un 1,5% anual hasta un 3,5% anual. Pero bueno, dependiendo de la garantía, como digo, de la moneda y demás. Y del monto. Sí, y del SGR, ¿no? O sea, Y de la SGR. Bien, esto es interesante. así es que por ahí la política comercial
persona. Totalmente. ¿Cuánto tiempo tarda en promedio el proceso desde que una pyme solicita el aval hasta que accede al financiamiento? Bueno, como decíamos, También de todo. exacto, y digamos con distintas versiones dentro del contexto que hay de entidades de garantía, pero en principio la precalificación es muy rápida, hablábamos de 24, 48 horas, depende de la carpeta, y desde que están precalificados se informan a qué líneas pueden acceder y qué instrumentos, el proceso de la emisión de aval en la mayoría de los casos digital es bastante rápido, ¿sí? En la medida, depende mucho de que estén formalizados los contratos, son pocos contratos, acá lo que decía lo que decía José, casi todos están trabajando con firma electrónica, que es muy simple, llega directamente por el mail, se firma el token, llega el documento, vuelve el documento a la SGR y se emite el certificado de aval. Y esto puede demorar, dependiendo también del caso que sea, pero no más de 3 semanas, un mes máximo. Y la intención es que, y la tecnología nos ha permitido agilizar mucho los plazos, ¿sí? Pero bueno, hay cuestiones formales que muchas veces tienen que instrumentarse y que eso es lo que a lo mejor puede llevar un plazo mayor. Pero en términos Yo te generales. lo dividiría entre calificación y liquidación. Claro. La calificación te diría desde inmediata hasta una semana, 10 días, calificación, y después liquidación desde 48 horas, o sea, efectivamente, por ejemplo, como hablamos en el producto del mercado de capitales, hasta un mes, por ejemplo, una obligación negociable o un préstamo bancario, Claro. puede llevar un poco más de tiempo. Así es. Pero saliendo desde 24 horas hasta un mes. O sea, Perfecto. en el medio de un crédito bancario con, por ejemplo, teniendo la calificación, la SGR teniendo la calificación en el banco, En el banco, la verdad que puede es más liquidar sí. En 72 horas. O sea, no... Sí, claramente, claramente. A ver, esta la explicamos, pero ¿las SGR también acompañan a las pymes con asesoramiento o solo se encargan de la garantía financiera? Bueno, esto como dijimos, ambos asesoramos, los bancos asesoramos, las SGR asesoran, no solo es la garantía financiera, Exacto. ¿no es cierto? ¿Pueden explicar brevemente qué es LUFE? Hacer referencia, ok, ¿qué pueden explicar de ser LUFE? LUFE les dije que estaba en el taller anterior, así que a lo sumo muy breve. Muy cortito, LUFE es el legajo único financiero y económico, ¿sí? Que es, básicamente es lo que ha hecho el Estado argentino de tratar de concentrar la información que ya la MIPYME tiene en el Estado, ¿sí? Porque lo presentó a través de ARCA o el registro PYME y todo, y ponerlo en un solo lugar. Y ahí abrir la puerta a las entidades financieras para que lo consulten de ahí. Y hay algunas cosas que no levanta el LUFE o que la tienen que hacer por la propia PYME, y eso es lo que nosotros impulsamos, que por favor lo hagan de ahí para unificar su legajo. Perfecto. ¿Cómo influye en la calificación de la SGR el score crediticio? Buena pregunta. ¿Cómo influye en la calificación? ¿Cómo influye en la calificación de la SGR el score crediticio? Bastante. Bastante. Es importante, obviamente, tener un score crediticio bueno y buenos antecedentes, ¿no? Crediticios. Claramente, en cualquier entidad que da crédito es importante. Sí, el score va a ser mirado, pero quizá tienen una mirada un poco más amplia, como veníamos diciendo siempre. Eso, sí. De acuerdo, o quizá le dan un poco menos de monto. No sé a qué se refiere particularmente con score crediticio, ¿no? Pero, Entiendo, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, si fuese Gnosis, el número de Gnosis, una empresa nueva tiene un score bajo, pero quizá la empresa nueva, precisamente la SGR, conoce la actividad Bueno, a ahí que va. se dedica, Ahí va. o proveedor o cliente, se busca la forma de poder asistir a la pyme. O sea, no necesariamente, no se queden claro, con que tienen un sería score pasa, bajo. no pasa, ¿no? Exacto. Bajo no pasa, No, no, no. Hay alternativas para poder complementar eso y la SGR... Vuelvo a lo mismo, consulten, porque Exacto. no siempre, como dijiste, de hecho hay otra pregunta que dice, bueno, si tomarían startups. Bueno, sí, de hecho las hemos tomado, sí. Con esta Exactamente, modalidad hay líneas indicada para hemos trabajado bastante en startups y créditos interesantes. Se ve a los socios, se analiza a qué se dedicaron antes, si pueden llevar adelante la empresa. Precisamente, Claro. por ahí una entidad financiera directamente no se lo podría dar por requerimientos quizás del Banco Central, por ejemplo, Claro. el patrimonio, o si una empresa tiene pérdidas en los balances, o tiene Sí, un banco tiene ciertas restricciones, restricciones. SGR no, y puede asistirlo. Claro. Claro. ¿Se exige alguna antigüedad a la pyme? Lo acabamos de responder. No No necesariamente. necesariamente. ¿Dónde se inicia el trámite del sindicato para ambos?
Bueno, ahí vos sabés la respuesta, Moni. Claro que sí. Acá, en Vice. Así que nos mandan un mail, nos consultan por las líneas que necesiten, no solo la de Tambo, sino consulten por su proyecto. Al final les va a quedar esta presentación y al final van a estar nuestros contactos. No dejen de consultar, que es como digo siempre, porque si no uno no se abre a la cantidad de cosas que están en el mercado hoy y cada vez más, de la mano de los onboarding, de las firmas digitales. Hay cada vez más herramientas y para conocerlos tienen que acercarse y consultar. A ver si tenemos alguna pregunta más. Ok, La bueno, verdad que esas líneas de Tambo están muy buenas. O sea, la verdad es que gracias. por los plazos y la flexibilidad me parece que son líneas muy buenas. El Vice es un banco que no tiene sorpresas, o sea, tiene siempre todo muy claro, las condiciones y los contratos. Y bueno, históricamente las condiciones que ofrece Vice han sido muy buenas para las pymes. Y yo recomiendo particularmente estas líneas porque precisamente lo que hablamos, las tasas fijas están muy altas Claro. y, por ejemplo, estas líneas que son variables, ajustables, permite a la pyme que pueda asegurarse pagar la cuota. Claro. Y bueno, Sí, justamente porque está atado a la actividad. La Exacto, verdad que fue un éxito y sigue siendo un éxito. Este trabajo fue hecho junto con el Ministerio, con la Secretaría, quienes también ellos enviaron empresas, por supuesto, lo vemos juntos. Fue un trabajo duro porque hubo que explicar mucho, pero nuevamente al sector, pero nuevamente, insisto, no dejen de consultar porque eso es lo que nosotros hacemos, brindarles las respuestas que probablemente tengamos y la ayuda que ustedes necesiten. Bien, a ver si quedó algo, igual por cuestión de tiempos. Vamos a ver, este taller queda grabado, ustedes saben que queda grabado ya en Comunidad Vice, así que lo van a poder ver y rever cuantas veces necesiten. Y vamos gracias por sus presentaciones, pero vamos al segundo momento interactivo que no es menos importante, que es elijan por favor qué taller, qué tema les interesa para el próximo taller o cuáles les interesan para el próximo taller, ahí tienen para votar. Bueno, también les digo, mientras le damos estos minutitos para votar, que les va a llegar una encuesta de satisfacción, que por favor si pueden nos la respondan porque nos interesa mucho su opinión y todo lo que podamos sacar de allí, todo lo que nos digan, comentarios, lo que ustedes quieran decirnos. Gracias Paula, gracias José, vamos a ver qué salió. Gracias, Moni, también, porque, bueno, creo que justamente con tu moderación nos fuiste guiando por todos los temas para poder, bueno, contarles todo lo que sabemos a las pymes y poder acompañarlos y digamos, que puedan sumarse a este. Sí, si bien el sistema de SGR está hace años, todavía nos falta llegar a más pymes. Podemos queremos llegar a más pymes, exactamente, claro, queremos, y bueno, precisamente estos seminarios y la información que podemos brindarle públicamente sí, son muy bienvenidos. Y nosotros como banco sabemos que siempre estamos aliados a ustedes y recibimos con muchísimo gusto y trabajamos con todas o casi todas de ustedes y los fondos, así que bienvenidos, no dejen de ver. Ahí me dicen, salió la primera, los créditos en valor producto. Así que más que interesante, ahí ya se va a explicar bien todo lo que estuvimos hablando. Sindicado, valor producto, esto de pagar la cuota de acuerdo a la producción de ustedes, ya sea leche o capón. Exactamente. Súper innovador. El taller que viene va a ser más que interesante. Bien, no se olviden seguirnos en nuestras redes, que estaba el taller, les dije que va a estar grabado en Comunidad Vice, este y los demás. No olviden ver Lufe. Tienen nuestras redes para seguirnos, ahí vamos poniendo los nuevos talleres, toda la información actualizada, las charlas que vamos dando, las nuevas líneas. Así que tenemos los datos de Cashflow, los datos de Vice, esperamos su consulta. Gracias José, gracias Paula, gracias a ustedes por haber estado ahí y los esperamos en el próximo taller. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.